Hola, buenas tardes. Les damos todas las bienvenidas aquí en una charla más en Corazones Abiertos a todos los que nos escuchan, esperando que sea de bendición. Y hoy vamos a tocar un tema que es un poco controversial, es un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero que es importante que se hable y que se deje bien claro la postura bíblica en cuanto que si una mujer puede ejercer el pastorado, o sea, el liderazgo en una iglesia. Y bueno, y les saluda con muchos saludos, con mucho cariño, Lore Trujillo, Xochitl Varillas y Reina. Y bueno, vamos a comenzar esta charla sobre lo que había dicho, ¿no? Del pastorado. Así que si puede una mujer hacer esa función, llevar ese liderazgo. Pero vamos a hablar primero para quién fue el llamado del pastorado para ir desenredando esto, ¿eh? Pues el llamado al pastorado, la Biblia es muy clara con esto y es para el varón. ¿Verdad, Reina? Así es, porque en Primera de Timoteo del 2, 11 al 14, habla acerca de que las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino escuchen en silencio. Está en Nueva Traducción para que sea un poco más claro. Y en el versículo 13 comienza con por qué y da la causa de lo que Pablo declara en los versículos 11 y 12. Porque las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad sobre los hombres, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva a fin de que fuera ayuda idónea para Adán. Este orden de la creación tiene una aplicación universal para la humanidad entre la familia y la iglesia también. Sí, ciertamente. Como hemos hablado otras veces en las charlas anteriores en esta serie, que hemos estado hablando del liderazgo, del papel del varón, del papel de la mujer, sus funciones de cada uno de ellos, y siempre hemos hablado que desde el principio, desde Génesis, Dios estableció, ¿no? En su soberanía el orden, el varón, la mujer. Y Dios no solo nos enseña cosas, sino también nos las muestra. Cuando Dios creó al hombre, ¿a quién creó primero, a Adán o a Eva? a Eva, digo, perdón, Adán, Adán, ya estaba yo, Adán, ¿A quién le da órdenes primero? A Adán. Cuando Dios llama a Abraham, lo habla a él, no habla a su esposa. Llama a apóstoles, profetas, sacerdotes. De hecho, cuando Dios se da a nombrar, es Dios Padre. Manda a su Hijo Jesucristo. Y cuando habla sobre ángeles, le da nombres, de varones. O sea, que el liderazgo o la responsabilidad o la autoridad se la da siempre a un varón. Desde el principio de la palabra, desde el inicio hasta el Nuevo Testamento, hasta el final, siempre es el varón. No quiere decir que no haya mujeres que sean, que no hayan hecho su trabajo, porque la Biblia menciona grandes mujeres, pero la responsabilidad o liderazgo en la iglesia y todo es para el varón. sí, así es, en funciones, ciertamente, en funciones y en responsabilidades también. Al varón es el que se le demanda más, a él es el que Dios le da las instrucciones. En este caso, cuando en el huerto del Edén, que lo hablamos anteriormente, a Adán le dio las instrucciones de todo y él se las transmitió a Eva, se las enseñó a Eva, ¿sí? Eva transgredió, sí, pero Dios le reclama a Adán por cuanto él es el responsable. Entonces, en una iglesia local, el liderazgo tiene que ser de un varón, ciertamente. Él tiene que enseñar, él tiene que ser la cabeza, porque es el orden del Dios establecido. Y si no hay ese orden, y si no somos ejemplo, ¿qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Sí? Hasta en la Trinidad hay un orden. Está el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo se somete a la voluntad del Padre y eso no lo hace menos Dios ni lo hace inferior, porque todos tienen el mismo
nivel, son un Dios, pero también hay niveles. Ajá, cada quien en su En su función. función. Así es, cada quien en su función, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, el llamado fue para el pastor. Y lo que dice 1 Timoteo 3:2, que tú lo tienes, Xochitl, ¿lo leíste ese ratito? Bueno, dice que se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar, ¿sí? No debe ser borracho, ni pedenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible, que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, aquí el apóstol Pablo es muy contundente. ¿Quién gobierna la casa? ¿Quién es el varón de la casa? ¿Quién es el líder? El varón. Y por lo mismo, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Porque a él fue dado el llamado. El apóstol Pablo no dice aquí que una mujer debe de gobernar bien su casa. No, le está diciendo al varón. Y por lo cuanto le refuerza. ¿Y cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Porque el llamado es para él, el liderazgo es para él. Aunque muchos se agarran de ahí porque dicen que eso fue para los obispos, no para los pastores, o fue para los ancianos y no para los pastores, que la palabra pastor no se menciona en la Biblia, no se menciona como tal así en la Biblia, pero pastor, obispo y ancianos no hay diferencia de términos, es lo mismo. Sí, son supervisores, o sea, hacen lo mismo. ¿Qué es un supervisor? El que ve que funcionen bien las cosas, ¿no? El que ve que vaya todo funcionando en marcha. Entonces, ese es el lugar del pastor, un liderazgo de un pastor. ¿Qué hace el pastor? Es el hombre del rebaño, el que lleva a la iglesia, el que está a cargo de las ovejas. El que enseña la sana doctrina, el que se preocupa para que cada uno de los congregantes aprendan la palabra, aprendan la escritura, caminen en ella, ¿sí? Y que los enseña también a que a través de la escritura puedan ejercer los dones y talentos que Dios ha dado. Y sobre todo, ¿no? Aprender también de la escritura para predicar y poder evangelizar a lo que fuimos llamados todos los cristianos y todos los que nos hemos hecho hijos de Dios. Bien, entonces ya hemos hablado y decimos, bueno, del pastorado ya sabemos, es del varón, es de la mujer, bueno. Y como dice aquí en 1 Timoteo, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces el pastor, pues, debe de ser casado, ¿no? Debe de fungir como un esposo también. Entonces tiene una esposa al lado. Entonces vamos a aclarar ahorita aquí estos ciertos puntos porque se ha hecho costumbre y no digo que sea malo, no, pero se ha hecho costumbre porque se ha enseñado por años de que en las congregaciones el pastor y ya a la esposa la llaman la pastora, ¿no? O sea, no, el pastor y la pastora. No, vamos a aclarar aquí en un punto. Es el pastor y la esposa del pastor. Eso es lo correcto, la esposa del pastor. Que si ya de cariño le pueden llamar pastora, porque a mí algunas me dicen así pastora de cariño, pero le dicen, bueno, yo no soy la pastora, soy la esposa del pastor. Yo no tengo el llamado del pastorado, yo soy la esposa de él, en ese sentido. Pero como usted dice, vamos a aclarar para que realmente ya sepan lo que es correcto, para enseñar ya lo que realmente pues usted ocupa, que es la esposa del pastor y el pastor, ya para que tenga su nombre pues cada cual y no haya equivocación. Sí, en algunas iglesias, no en todas, pero debemos entender que, por ejemplo, a la esposa del doctor no se le dice doctora, solamente porque su esposo es doctor o
A la esposa del licenciado no se dice licenciada igual, por el hecho de que sea esposa de un licenciado, ¿no? Entonces, cada quien tiene su profesión. Entonces, si el pastor es la profesión, por así decirlo, de la iglesia, su esposa no la hace pastora, o al menos no debe ejercer las funciones también igual que el marido, o llevar el nombre. Sí, porque en la cuestión de que tú dices, yo he escuchado que hay muchas que refutan, o sea, mucha gente refuta y dice, o sea, sí, eso es de que si la esposa no estudió, pero hay quienes, los dos son doctores, dicen, no, y los dos son licenciados, a veces de la misma carrera, entonces pueden fungir, sí, pero aquí no, o sea, aquí no se cumple eso en ese sentido, porque Dios hizo un solo llamado, y el llamado fue para varón, o sea, aquí no Aunque los aplica. dos dicen que aunque los dos estudien Exactamente. teología, por ejemplo, o doctrina, no la hace ella pastora. Exactamente. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿No? Yo aprender de la palabra, instruirme, ¿sí? Y e ir aprendiendo de ella para que a la par yo pueda hacer la ayuda idónea a mi esposo. En este caso, mi esposo es el pastor, ¿no? Yo soy su esposa, su ayuda idónea. Los dos en un tiempo estudiamos en un instituto bíblico para aprender. Eso no quiere decir que yo ya, por haber estudiado el instituto bíblico, yo ya me quiera poner de que, ay, que ahora ya puedo hacer función de pastora. No, para nada. Yo Aunque me tengas el instruí, conocimiento. aunque yo tenga el conocimiento y todo, yo me instruyo porque yo soy la ayuda idónea para él, ¿no? En el ministerio, porque doy talleres de Biblia, discipulados, la reunión de mujeres. Entonces, yo tengo que aprender a la par, como cualquier responsabilidad de cualquier hijo de Dios y cristiano, tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia, de aprenderla, ¿no? De irla estudiando para ir creciendo en madurez espiritual, ¿no? Y todo eso. Pero eso no me da a mí el derecho de decir, yo puedo ser la pastora. No, el pastor es mi esposo y yo puedo ejercer en el ministerio como ayuda idónea. Así es, o sea, ¿y en qué cosas podría ayudar la esposa del pastor o qué liderazgos o funciones tendría una esposa del pastor en una congregación? Bueno, pues como lo hemos mencionado en las charlas anteriores, ella es la ayuda idónea. Ella va a ayudar a su marido a estar, por ejemplo, cuando se trata de consejería para otra mujer, para otra señora que necesite, tenga un problema, ella puede estar ahí junto con su marido apoyando en el consejo o en oración o cumpliendo su rol en su casa de cuidar a sus hijos mientras el pastor se encuentra estudiando, de atender a sus hijos para que no interrumpan el estudio. O sea, hay muchos roles que tiene que hacer la mujer para apoyar al esposo. O a veces hasta el mismo pastor se siente desmotivado algunas veces. Bueno, la mujer tiene que motivarlo, tiene que orar por él, tiene que apoyarlo en todo. Así es, exactamente, sí. Somos la ayuda idónea para una consejería, cuando un matrimonio viene a una consejería o cuando una mujer sola quiere hablar con ambos, pues ahí tenemos que estar ambos, ¿no? O sea, esa es la ayuda, somos el soporte, somos la ayuda hasta para muchas veces para tomar ciertas decisiones, o sea, la consulta, oye, ¿qué te parece esto? Y ahí estamos, porque muchas veces el varón o el pastor no, quizás no ve ciertos detalles que nosotros como mujeres sí podemos ver o intuir, ¿no? En ese sentido, o que muchas veces somos un poquito más sensibles quizás a la voz del Espíritu Santo en ciertas cosas y podemos decirle, no, mira, yo siento esto o pasa esto y ya él sabrá tomar las decisiones. Entonces, ya hablando en todo en este contexto así, y viene una pregunta un poco difícil de tratar, porque muchos se han estado preguntando, que están escuchando el audio, ¿qué pasa con las que ya están ejerciendo un pastorado, las mujeres que son pastoras, o sea, que están enfrente de una iglesia en un liderazgo? ¿Cómo lo ve Dios? Y esto es muy difícil porque este es el punto controversial de todo, porque le dicen, no, pues yo me congrego en una iglesia donde hay una pastora, o sea, si están escuchando el audio se han de estar haciendo esta pregunta realmente, y es una pregunta muy difícil. ¿Qué opinas, Ocho?
Bueno, yo digo que sí hay mujeres que predican muy bien. De hecho, yo creo que hay personas que se han convertido a través de las mujeres. Pero el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como esas no quiere decir que Él apruebe tales cosas. Dios en su soberanía, por amor a su palabra o porque es su voluntad o para su gloria, hace esto. No podemos alentar a las mujeres a decir que es correcto, porque la Biblia ya lo dice, o sea, Él dio una orden, Él ya puso su palabra y su mandato, ya estableció desde el principio esto. Que haya mujeres en iglesia, bueno, considero que no es correcto, pero no quiere decir que tampoco Dios no esté usando a las personas para atraer más gente. Así. Dios usa, todos somos instrumentos en la mano de Dios, todos. Somos ese instrumento, ese canal por el cual su palabra va a ser predicada para evangelizar gente y enseñada, ¿sí? El asunto es aquí de que si ha surgido esa necesidad, vamos a llamarle, ¿no? De que una mujer tenga que tomar el liderazgo en una iglesia local, si ha surgido esa necesidad, creo que Dios por amor a su obra, a la gente, de que no se pierda, en cierta manera ha bendecido. No es lo correcto, lo vamos a hablar, no es lo correcto, porque Dios ya estipuló un orden, ya lo estipuló. Pero, ¿se puede poner orden en esa iglesia? Sí. Necesitan poner orden en las iglesias donde, donde el liderazgo lo lleva una mujer, por eso se tiene que enseñar. Desgraciadamente se ha perdido la enseñanza, se ha perdido la teología, lo que dice Dios en la Escritura se ha perdido y se ha suavizado también mucho para alentar el liderazgo de la mujer. Pero si lo vemos desde el punto de vista cómo Dios lo estableció, no es correcto. El liderazgo lo tiene que llevar un varón, para en este caso. Y si ya se encuentra una mujer pastoreando una congregación, lo correcto que ella debería hacer, por ejemplo, si tomar el tiempo que sea necesario para apoyar, pero en su corazón y en su mente debe de saber que no es correcto y no es lo que Dios quiere, pero así como Débora, impulsar a algún varón de su congregación a que tome el mando, a que tome esa responsabilidad para que, porque o sea, ¿cómo vamos a predicar de un Dios que le gusta el orden y todo eso si nuestra misma congregación pues no lo tenemos? Y eso debería estar en su corazón de aquella pastora. Sé que no es lo correcto y voy a impulsar a alguien para que tome el mando de esta congregación y pues estemos en orden pues para estar bien con Dios, más que nada con Dios. Es lo que se debe enseñar las escrituras como realidad son, porque ha entrado mucho el feminismo en iglesia. Y sí es cierto que hay mujeres que se han levantado porque hay hombres que no se quieren levantar. O sea, el deseo de su corazón es correcto, pero también hay iglesias donde desde un principio ya la mujer puede ser pastora y puede tener la misma igualdad que el hombre en cuanto al liderazgo. Es donde no es correcto, donde lo ven como si fuera normal, como si ya estuviera establecido de esa manera, porque la mujer es igual que el varón. Pero la Biblia es clara, como lo hemos mencionado, en ese aspecto. Así es que malinterpretan la Biblia, o sea, la usan como para su conveniencia. Hay algunos blogs o algunas cosas que leí donde sacan que tal mujer que aparece en la Biblia, no, ya la toman como que es un líder, como que es un pastor, o sea, ni lo dice, no dice si sí o si no, pero ellas ya lo dan por hecho que sí y ya en esos versículos se basan a que la mujer debería pastorear y que la mujer esto y que la mujer el otro, cuando sabemos realmente que pues ese no es el orden perfecto de Dios. Así es. Y lo que decía Xóchitl, hay que enseñar la Biblia otra vez. Se ha perdido la Biblia, se ha perdido la escritura, se ha perdido la sana doctrina, realmente se ha perdido. Entonces hay que volver a instruir al pueblo de Dios
Y esa es la responsabilidad de cada pastor en su iglesia, de enseñar, de enseñar los principios bíblicos que Dios ya estableció y no salirse realmente de ese orden, ciertamente. Entonces, esa es la responsabilidad del pastor. El pastor es el líder y es el que primero tiene que enseñarle el liderazgo a los varones. O sea, el pastor tiene que enseñar a los varones a que ellos se levanten, a que ellos sean cabeza, a que ellos sean el que sean los primeros que motiven a su familia, a su esposa, de congregarse, de ir a las oraciones, de tomar estudios bíblicos. No es la mujer la que tiene que estar atrás del varón. Si los dos ya caminan como cristianos, entonces no es la mujer la que tiene que estar atrás del varón, no. El varón es el que tiene que dar la iniciativa. Él es el que tiene que impulsar a su familia. ¿Sabe que este domingo vamos a la iglesia todos? Él es el ejemplo. Vamos a recibir enseñanza, vamos a hacer esto. Y cuando en una iglesia haya necesidad de enseñanza, de tomar un ministerio, el que debería de decir, yo estoy dispuesto y yo puedo, es el varón, ¿sí? Él es el que se tiene que levantar. Pero como se ha perdido el liderazgo del varón, porque se ha adormecido, o sea, se ha puesto en su confort, y como sabe que nosotras las mujeres somos un poco más solícitas en ese aspecto de que, ay, pues yo, ¿no? Entonces, se conforma. Dice, no, pues mi esposa lo va a hacer, mi esposa es la que se va a levantar, mi esposa, y no debería de ser así. Entonces, es la responsabilidad de cada iglesia local que el pastor enseñe liderazgo a los varones y que levante a los varones y le enseñe a los varones liderazgo y que ellos tienen que tomar ese papel, no la esposa, sino ellos. Y eso es algo muy importante que se tiene que empezar a enseñar a las iglesias en ese sentido. ¿Algo más quieren? Bueno, entonces de lo que hemos hablado en todo esto, de que si la mujer puede enseñar o no puede enseñar, en el punto que tomamos del apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, ¿no? Cuando dice que no permite a la mujer enseñar, en ese punto estamos hablando de enseñar en cuanto a liderazgo y en cuanto no se pueden poner de autoridad como cabeza, como frente de una iglesia. En ese punto está hablando el apóstol Pablo. Pero ¿puede la mujer ocupar un cargo de liderazgo en la iglesia? Sí, claro que sí, dice el trabajo de la mujer en la iglesia. Bueno, acabamos de recalcar que la Biblia prohíbe a una mujer ser pastora, pero esto no invalida la labor que ella puede hacer por la obra de Dios. Además, aunque Pablo haya dicho que la mujer no debe enseñar ni hablar en la congregación, esto no prohíbe que una mujer aprenda las verdades bíblicas. De hecho, es necesario e importante que una mujer cristiana sepa de teología y doctrina bíblica, porque de esa manera podrá servir con conocimiento y sabiduría a la causa de Cristo. Y aunque esté prohibida de predicar y enseñar como pastora, la Biblia jamás prohíbe enseñar a otras mujeres, a jóvenes o a niños. También por la maravillosa dicha de haber sido creada como ayuda idónea. La mujer puede servir en la iglesia como ayuda en el ministerio de su esposo del pastor o de su esposo si están los dos sirviendo. Porque seamos sinceros, una mujer cuenta con habilidades muy importantes que a veces un hombre carece. Esta ha sido y es la misión de la mujer desde que fue formada por Dios. Y lo hemos visto, vemos en nuestra congregación a muchas mujeres, como decía Lore, que se ha perdido ese liderazgo en los varones, que ellos no dicen yo puedo ayudar en esto. No, hemos visto que en nuestra iglesia sirven más las mujeres que los varones. O sea, y ustedes ven en qué sirven las mujeres en nuestra congregación. Bueno, yo lo que pienso es Dios llama a los hombres como pastores, pero es cierto que no todos los hombres son pastores, ¿verdad? Hay muchos hombres que no lo van a hacer. O sea, hay 1, 2, 3 pastores en la iglesia. Bueno, ¿qué van a hacer esos hombres? Hay muchos ministerios para trabajar. Lo mismo sucede para las mujeres. Las mujeres pueden trabajar en cualquier otro ministerio. Sabemos que Dios da dones para todos y le da dones a las mujeres.
Y los dones que más se reparten para las mujeres es el de hospitalidad, el de misericordia, el de enseñanza, el de ayuda. ¿En qué puede trabajar la mujer en iglesia? Bueno, puede ser líder en escuela dominical, encargarse de los niños. O sea, la Biblia es clara cuando dice que la mujer no debe enseñar al varón, pero no dice que no debe enseñarle a los niños. De hecho, es nuestro trabajo con nuestros hijos, Primero, instruir a así los es. niños. Entonces la mujer puede enseñar en la escuela dominical y ser la directora de la escuela dominical y ahí está siendo líder, pero en su ministerio. Ajá, y también tiene que tomar en cuenta, o sea, sentirse orgullosa para lo que Dios le mandó. O sea, tener en cuenta, o sea, creerse que Dios la levantó para ese cargo y que debe de sentirse muy orgullosa porque es un liderazgo respetable y un liderazgo muy bonito, ya sea en la enseñanza de los niños, de mujeres o cualquier cosa. Ajá. Hay que tener esa idea de que pues gracias a Dios que Él me levantó y me puso aquí. ¿Qué otro ministerio puede ser el de mujeres, no? La femenil o la reunión de mujeres. Ella también puede ser directora de ese ministerio. También el grupo musical, tal vez de alabanza, también la mujer puede trabajar ahí, en oración. No necesariamente tiene que ser un pastor para hacer algo importante en la iglesia. Todos los papeles, todo trabajo en la iglesia, hasta hacer la limpieza, es importante y contribuye en la obra del Señor. Sí, todas estas funciones que acaban de mencionar ustedes, ciertamente la podemos ejercer. Primero, porque tenemos la responsabilidad como hija de Dios, como cristiana, porque hemos creído, ¿no? Entonces, damos de los dones y talentos que Él nos dio. Tenemos la responsabilidad de estudiar y aprender la escritura para poder discipular a otros, como la gran comisión que dijo Jesús, id y haced discípulos, ¿no? En mi nombre. Entonces tenemos la responsabilidad de aprender la escritura, de estudiarla, ¿sí? Primero de ser discipulado y luego hacer discípulos, eso está bien. Pero siempre y cuando podemos ejercer un ministerio, porque sabemos que tenemos un líder, una cabeza que es el pastor, y nosotros sabemos que él está arriba de nosotros. De hecho, si vamos a enseñar algo, si vamos a enseñar a dar una enseñanza o un discipulado, ¿quién es el que nos va a dar las instrucciones de lo que vamos a enseñar? De la doctrina que vamos a enseñar, el pastor. Él es el que nos va a dirigir y decir, sí, puedes ejercer esto y vamos a enseñar esto, porque así lo dice la Escritura y te vas a basar en esto, porque Él es nuestro pastor, es nuestro guía y estamos bajo su autoridad. También el que disciplina Ajá, al congregante. exactamente. Entonces, debajo del pastor, ¿quiénes están? Los líderes de alabanza, se podría decir, de escuela dominical, no sé, de un grupo, el que esté a cargo de un grupo de varones, el que puede estar a cargo del coro, o sea, después del pastor ya se derivan responsabilidades y el pastor puede también delegar autoridades dentro de la misma iglesia, pero él siendo la cabeza en una iglesia local. Entonces, la mujer puede ejercer, sí podemos ejercer muchos ministerios dentro de la iglesia bajo la autoridad de nuestro pastor, como un hombre, como líder, y no saliéndonos de esa línea, pues, o sea, no saliéndonos de ese orden, porque somos ejemplos para las futuras generaciones, porque ellos ven y observan cómo se va dirigiendo una iglesia. ¿Algo más que quieran aportar? Sí, a veces creemos que porque no somos el líder o el líder principal, no tenemos una función importante o no somos iguales ante Dios. Pero la igualdad ante Dios espiritualmente es la misma. Somos iguales, varón y hembra, con diferentes roles, con diferentes responsabilidades, pero iguales de valor ante Dios. No crean que porque que porque el hombre está arriba es machismo. La Biblia enseña que el hombre es muy superior a la mujer. No es que sea superior. Tiene una mayor responsabilidad. De hecho, debemos de sentirnos como que más tranquilas porque al quien le va a pedir más cuentas Dios es al varón por la responsabilidad que él tiene, por la autoridad que él tiene. Dios le va a pedir más cuentas y más a un pastor de su iglesia. Sí, como dice el apóstol Pablo, hay un solo cuerpo, Cristo es la cabeza, ¿sí? Y la iglesia es su cuerpo. Y cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Dice que todos los miembros son necesarios y todos son útiles
No hay ningún miembro de un cuerpo, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico, no hay nada que no nos sirva, ¿te imaginas? Entonces ya estuviéramos muchas y esto no me sirve, esto no, todo nos sirve. Hasta el miembro que no se ve o algo nos sirve. En el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Está la cabeza y Dios de ahí va delegando el orden, ¿no? Y todos hacemos una función dentro del cuerpo de Cristo, pero siempre respetando el orden, siempre respetando cómo Dios lo dejó. ¿Quién es la cabeza de quién? Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la mujer y por lo tanto él es el que gobierna y lidera, ¿no? En la congregación local, en su casa, y en esto nos vamos a basar y de ahí no nos debemos de mover en ese orden. Entonces, aquí terminamos pues esta charla esperando que haya sido de bendición, esperando también que haya quedado entendida, ¿sí? No estamos menospreciando ningún ministerio, vamos a quedar de acuerdo. A Dios es el único que le toca juzgar. Si en una iglesia hay una mujer que está liderando el pastorado, pues a Dios le tocará, ¿no?, juzgar ese asunto. A nosotros no nos toca, nosotros solamente estamos enseñando y compartiendo lo que dice la Escritura. Y nos vemos, bueno, en la próxima charla, esperando que sea de mucha bendición. No se olviden compartir, hacer sus comentarios sobre de cada uno de los temas de los otros audios. Si lo han escuchado, comenten, sugerencias también de temas. Si quieren sugerir algo, compartan los audios, suscríbanse y danos manita arriba, como dicen todo ahí, ¿no? Y bueno, nos despedimos aquí en Corazones Abiertos. Con mucho cariño, Lore Trujillo, Xochitl Varillas, Reina León.